Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Con Voz Propia, nuestro programa en el que cada tarde hablamos de los derechos de las mujeres y de la agenda de género. El primer programa de la televisión abierta que se ocupa de esa agenda y en el que vamos a hablar en esta ocasión de la justicia, del acceso a la justicia y de cómo las mujeres, de alguna manera, estamos también dentro del colectivo de quienes tenemos mayores problemas a la hora del acceso a la justicia. De eso hablaremos en nuestro living en un ratito nada más. Y también vamos a compartir una nueva conversación de género entre Fabiana Túñez y Diana Mafía y será un placer como cada semana. Pero vamos a comenzar con las noticias. Alberto Fernández prioriza los derechos de las mujeres. El presidente Alberto Fernández aseguró durante su asunción que en los próximos 4 años hará todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres y para reducir las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario sostuvo que ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Asimismo afirmó que el Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación. Fernández también dijo que su gobierno pondrá especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina, al igual que otros países. Este fue parte del discurso de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández, en la jornada de ayer. Un discurso en el que se habló básica y fundamentalmente de derechos, de la unidad. Fuimos y somos contemporáneos de un momento histórico en la República Argentina, un traspaso presidencial en el que, además de todo lo que escuchamos en este discurso de unidad de Alberto Fernández, también, tenemos que decirlo, hemos vivido una transición de un gobierno a otro, por sobre todas las cosas, en paz. Y además, sumarle la cuestión de los derechos que hoy, en uno de los primeros decretos firmados por el presidente Fernández, también se habló de las mujeres y también se habló de perspectiva de género, porque la ley de ministerios, que acaba de ser enviada tras un decreto al Congreso de la Nación y deberá discutirse en extraordinarias, también marca la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en esa modificación de la ley de ministerios se habla de ministros y ministras, secretarios y secretarias. Confuso asesinato de una adolescente de 16 años. Una adolescente fue asesinada de un balazo en la cabeza dentro de una casa en la localidad bonaerense de José León Suárez. Por el femicidio buscan a su novio como presunto autor material. Si bien en un primer momento se dijo que la joven de 16 años había sido baleada por un niño de 10, hermanastro de su novio, de manera accidental, esta hipótesis fue desechada por la policía y la investigación se centró en el joven. Con el relato de testigos y vecinos, los investigadores comenzaron a sospechar que el crimen fue cometido por el novio de la chica de 20 años durante una discusión de pareja. Además, se cree que el padrastro del sospechoso fue quien aportó el arma de fuego y también la persona que pretendió desviar la investigación incriminando a su propio hijo de 10 años. Condenan a un joven por intento de femicidio. Un joven de 24 años fue condenado hoy a 15 años de prisión por haber intentado asesinar a su exnovia Gina Zertoma en enero de 2017 al prenderla fuego en su casa de la localidad bonaerense de Quilmes y provocarle quemaduras en el 60% de su cuerpo. Por el delito de tentativa de homicidio agravado por violencia de género y por el propósito de causar sufrimiento a la víctima, Ezequiel Farina fue condenado de forma unánime por el Tribunal Oral en lo Criminal 5. Farina reconoció haber tenido una actitud machista y dijo que el día del hecho, si bien le tiró alcohol, no la quiso matar, a pesar de lo cual no supo explicar cómo se prendió fuego. Ante el tribunal, la joven aseguró que el acusado ejerció violencia de género durante la relación y en varias oportunidades dijo que la iba a asesinar. Casi el 40% del acoso a mujeres se da en colectivos. Las mujeres realizan el 58% de los viajes en el transporte público de la ciudad y la enorme mayoría, según una encuesta del gobierno porteño, afirma haberse sentido acusada alguna vez mientras viajaba en colectivo, subte o tren. La línea 22676 de Reporte y Contención cumplió un año y dio cuenta del fenómeno. A ese número publicitado en trenes, subtes y colectivos, las mujeres pueden mandar un mensaje de texto para reportar situaciones de acoso. En un año de funcionamiento, la línea recibió unas 10 denuncias por día. La mayoría de las situaciones se registró en colectivos, el mayor medio de transporte en la ciudad, y entre las 10 y las 16 horas. Comentarios sexuales, persecuciones, fotografías no consentidas y hasta masturbación son algunas de las situaciones que las mujeres deben afrontar en el transporte público.
Una muerte en La Plata por un aborto inseguro. Una mujer de 34 años murió en el Hospital San Martín de La Plata tras someterse a un aborto inseguro. Por este caso, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocaron a realizar mañana jueves un pañuelazo frente al edificio municipal platense para exigir la implementación del protocolo de interrupción legal del embarazo y la pronta aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La mujer que murió el lunes había ingresado el viernes a las 17 a terapia intensiva con serias complicaciones por una intervención insegura realizada días antes, que finalmente le produjo una infección que derivó en su fallecimiento. Y producto de esta información y por supuesto de muchos otros casos de muertes provocadas por abortos inseguros, hay una nueva convocatoria. Ni una muerte más por aborto inseguro. Este jueves 12 del 12 a las 13 horas. Una convocatoria en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convoca a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El hashtag es El aborto inseguro mata, aborto legal, justicia social, son los dos hashtags que se están utilizando y esta convocatoria queremos transmitirla para que seamos muchos los que estemos presentes y que podamos manifestarnos por estos temas. Vamos a desarrollar nuestro tema central de la jornada, ¿les parece? Vamos a entrar al tema de la justicia y las mujeres, el acceso de las mujeres a la justicia, con un informe con voz propia. El acceso a la justicia es fundamental para que nuestros derechos sean efectivos, pero algunas condiciones lo hacen más difícil. Vivir en una villa, vivir con una discapacidad o ser mujer dificultan acceder a la justicia de manera pluridimensional y transversal. El sistema judicial dificulta a las mujeres en situación de violencia iniciar y dar seguimiento al proceso tras interponer una denuncia por violencia de género, principalmente por la falta de acompañamiento y contención emocional a lo largo del proceso, falta de apoyo económico para atravesar la situación agravada por la falta de autonomía económica. También existen barreras de acceso a la justicia para las mujeres indígenas, migrantes, mujeres con discapacidades y todas las que atraviesan discriminaciones múltiples. En 2007 se creó la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría de la Nación con la misión de favorecer la implementación de estrategias de defensa con perspectiva de género, en particular en los casos vinculados a mujeres víctimas de violencia. En 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral que contempla diversas manifestaciones de la violencia que se producen en distintos ámbitos de la vida y que afectan la integridad, la dignidad, la libertad y la salud de las mujeres. Pero aún queda mucho por hacer. El acceso a la justicia debe ser equitativo para todas las personas y sin ningún tipo de discriminación. Pero no parece serlo todavía en la República Argentina y por eso hemos invitado a nuestra especialista en estos temas, es la doctora Julieta Di Corleto, defensora pública oficial adjunta de la Defensoría General de la Nación y además está a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. ¿Por qué es más difícil para las mujeres el acceso a la justicia? Hay muchísimos factores, algunos de ellos tienen que ver con la naturalización de la violencia. Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que en muchos casos resulta difícil o imperceptible para las mujeres darse cuenta de que están sometidas a situaciones de violencia. Acá hay como una diferencia entre lo que es el maltrato técnico y el maltrato declarado, ¿no? Ajá, digamos, es claro. es importante entonces que quienes trabajan en oficinas judiciales puedan hacer un abordaje que sea descriptivo de las situaciones a las que puedan estar sometidas las mujeres y que contemplan un arco amplio de situaciones de violencia. Digo, además, sin perder de vista que previo a llegar a una oficina judicial muchas veces se pasa por una comisaría donde además el maltrato suele ser todavía peor, ¿no? Y uno tiene que dar explicaciones que no entiende por qué las tiene que dar si simplemente vino a lo mejor con, no sé, una herida o con simplemente una denuncia respecto de la violencia que está sufriendo en su hogar. Sí, primero que es muy difícil llegar a ese estadio, por ejemplo, en el caso de la Defensoría General de la Nación, casi el 90% de las mujeres les lleva un año realizar una denuncia, es decir,
Claro. pasan, digamos, muchos años padeciendo la violencia hasta que se animan a acercarse a una entidad pública para denunciarla. En algunos casos, cerca del 20% de las denuncias tardan hasta 10 años, es decir, vienen padeciendo violencia durante 10 años y recién ahí abordan. Claro. Entonces, la manera en la que esos primeros contactos se realizan son muy importantes. Por eso la Defensora General de la Nación lo que creó fue un cuerpo especializado para atender estas situaciones. Son abogadas y abogados que conocen de la temática y que pueden guiarlo, no solamente en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la violencia, sino con un abordaje jurídico. Claro, claro. Porque esto es una situación de violación de derechos y este es el... digamos. No, y además uno desconoce, en líneas generales, cuál es el camino que hay que seguir, qué es lo que hay que hacer con eso que ocurrió, cuál es el derecho que uno tiene a que ocurra algo a su favor, ¿no? Como para hacer valer ese derecho. Digo, en ese punto, ¿cómo hacemos para, a través de la televisión pública argentina, brindarle un servicio a quienes nos están viendo y decirles, bueno, este es el camino? ¿Por dónde empieza una mujer que sufre violencia en su casa? O en su trabajo. Sí, para el caso, por ejemplo, del patrocinio que brinda la Defensoría, lo que tiene es que son justamente abogados especializados y esta especialidad lo que hace es que estemos muy familiarizados con todos los obstáculos, con lo que es la ruta crítica una vez que una mujer llega a la denuncia. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una ley que es, digamos, es muy buena, tiene un amplio reconocimiento de derechos, pero el ejercicio de esos derechos en el tránsito de la justicia a veces tiene algunas particularidades. En ese punto, digamos, conocer que se pueden pedir medidas de protección, que las medidas de protección tienen que ser suficientes, adecuadas, proporcionales al riesgo que está padeciendo, que tienen que tener un plazo adecuado para impedir que la violencia se reitere. Son algunos de los aspectos que es importante transmitir. Es decir, tenemos derechos las mujeres frente a situaciones de violencia a solicitar del Estado medidas de protección, que van desde la exclusión del hogar del agresor hasta prohibir, por ejemplo, cualquier tipo de contacto. Ahora, para llegar hasta ese punto, en el medio, como vos decías, hay mujeres que demoran 1 año en hacer una denuncia, otras mujeres demoran 10 años y mientras tanto estuvieron padeciendo violencia en sus ámbitos cotidianos. ¿Qué es lo que hace que, o cuáles son aquellos factores que hacen que sea tan lento el proceso para que una mujer se anime? ¿Temor? ¿Frustración? ¿Creer que no va a ser posible obtener algún tipo de derecho, que ya lo tienen, ¿no? Pero digo, ejercerlo. Sí, yo creo que son todas estas cuestiones. Hay un aspecto que también podríamos preguntarnos por qué nos preguntamos que la mujer no pueda denunciar, como si fuera responsabilidad de ella, ¿no?, hacer cesar la violencia. Claro. Y en este punto, digamos, hay algo que tiene que ver en cómo el Estado pone una carga en las mujeres en evitar esa situación, y otro que tiene que ver con las medidas de prevención, con las medidas de prevención que van mucho más allá de, digamos, de formar a agentes de seguridad, a los funcionarios judiciales, que tiene que ver con patrones culturales, que bueno, que es un poco lo que intenta hacer este espacio, ¿no? A propósito de los patrones culturales, voy a ir un poquito más allá. Supongamos que ya se llegó a la denuncia, hay un patrocinio, se avanza con un juicio. Hemos conocido a lo largo de nuestra historia muchísimos casos en los que el solo hecho de ser mujeres las convertía a muchas de las mujeres en culpables de la violencia que estaban padeciendo. Digo, ¿cómo se ha trabajado para intentar transformar eso y qué resultados se van obteniendo en este sentido en la justicia argentina? Si es que hay, ¿no? Sí, yo creo que son movimientos que son lentos. Hay algunos avances, hay jueces que están trabajando muy bien y hay otras cuestiones que tardan muchísimo en transformarse y que hoy por hoy podemos encontrar incluso que no se toman las medidas de protección adecuadas o que la justicia penal no investiga de manera eficiente. Es decir, creo que estamos mucho mejor que hace 10 años, por ejemplo, porque tenemos normas que han acompañado el movimiento, que el movimiento, por ejemplo, Ni Una Menos ha puesto en la agenda pública esta temática con fuerza, pero eso no quita que tengamos que seguir trabajando y que tengamos que seguir, en todo caso, interviniendo ante la justicia para generar respuestas más eficientes. ¿Y hay alguna herramienta en particular que sería imprescindible y que la justicia en la Argentina no tiene para empezar a resolver esta cuestión y que podamos tener una perspectiva real de género? Una de las cuestiones que la Defensoría General de la Nación ha marcado en diferentes informes tiene que ver con la fragmentación que tiene el abordaje por parte de la justicia. Se ha cuestionado en algunos, como te decía, informes, lo que tiene que ver con
lo que sucede cuando se realiza una denuncia en el ámbito civil y en el ámbito penal. Muchas veces esos espacios no están coordinados. La existencia de diferentes bocas a la cual la mujer tenga que recurrir en función de qué es lo que está esperando es digamos, un obstáculo serio para garantizar una respuesta adecuada. Claro, claro. Y en el caso de la intervención de la Defensoría, ¿cómo actúa la Defensoría en esa intervención? ¿Cómo se va llevando adelante el trabajo para el acompañamiento de estas mujeres que van a denunciar? Las oficinas de la Defensoría están abiertas en horario de tribunales y ahí lo que se hace es escucharlas, ofrecerles un asesoramiento y poder guiarlas en la realización de una denuncia. En muchos casos se reciben las denuncias y las consultas y las mujeres finalmente deciden no acudir a la justicia, pero en muchos otros sí, y ahí se acompaña en el proceso de obtención de una medida de protección. No es un proceso de fondo en términos de violencia. Y después, en otros casos, lo que se puede obtener es un patrocinio jurídico para accionar en la justicia penal. Ese tipo de intervención también lo puede ofrecer la Defensoría en algunos supuestos especialmente graves. Graves, claro. ¿Cómo se hace para determinar la gravedad de un supuesto cuando llega una denuncia o cuando llega una consulta a las oficinas de la Defensoría? Sí, mucho tiene que ver con, esto se conoce como los indicadores de riesgo, ¿no? Y que va a dar cuenta un poco del tiempo que lleva la mujer padeciendo la violencia, el tipo de violencia, la manera en la que se desarrolla, si es cíclica, si en realidad es un desenlace abrupto de situaciones de violencia, si esta violencia se da frente a niños, si el agresor tiene armas. Estos son algunos de los indicadores que se pueden evaluar y tener en cuenta para medir entonces la gravedad del caso. Y a partir de ahí, ¿cómo se actúa? A partir de ahí, ¿qué se hace? ¿Qué hace esa mujer que probablemente ese día tenga que volver a su casa, al lugar donde está padeciendo la violencia? ¿Qué es lo que se hace? Y ahí se pide una medida de protección, se pide la exclusión del hogar y, es en ese espacio donde entra el Estado a, generar un ámbito de protección. Claro. Doctora, háblenos del caso Olga Díaz. El caso de Olga Díaz es un caso que la Defensoría General decidió llevar a una instancia internacional, un organismo que supervisa la medida en la que la Argentina cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, que son los convenios que firman entre los estados para garantizar nuestros derechos. En este caso, lo que sucedió con Olga Díaz es que ella había denunciado la violencia en el año 2002, un episodio muy fuerte donde el agresor había colocado todas sus pertenencias en un auto y le había prendido fuego, y esa causa penal quedó archivada, no se tomó ninguna medida. Tiempo después, la violencia siguió, hay por lo menos 3 o 4 episodios adicionales denunciados, hasta que en un momento, una vez que una de sus niñas ya tenía la mayoría de edad, ella decide accionar ante la justicia civil, porque el agresor la tenía justamente amenazada diciendo que le iba a quitar la responsabilidad parental respecto de su hija. Y esta intervención en el ámbito civil fue muy defectuosa. Esto es lo que observa la Defensoría General. Tan defectuosa fue que primero no se la escuchó a ella en el momento indicado, se dispuso una audiencia conjunta con el agresor y la víctima, que es algo que está prohibido legalmente, y las medidas que fueron adoptadas fueron insuficientes. Por ejemplo, se dispuso la exclusión del hogar, pero se permitió el acercamiento del agresor a ella. Claro. Lo que sucedió una contradicción en sí misma, además, ¿no? Exacto. Claro. El riesgo en este caso era un riesgo que había evaluado como un riesgo medio a alto en función de la instancia del proceso. Hay que tener en cuenta que una vez que una mujer decide hacer una denuncia, se acentúa la posibilidad del riesgo. Y lo que sucedió entonces es que él se acercó a la casa e intentó matarla. Estuvo ella en terapia intensiva aproximadamente 2 meses, en un estado de gravedad muy alto, y finalmente la justicia penal lo condenó a él por una tentativa de femicidio. Claro. El problema en este caso, y lo que apuntó el trabajo de la Defensoría, es a iluminar todas esas
falencias Claro. en la prevención. Claro, todo lo que se hizo mal para que las cosas terminaran como terminaron con este caso y que termine siendo ejemplo para evitarlo en unas Exactamente, próximas. por eso es tan importante que trabajemos sobre la prevención, sobre las medidas de protección, una vez que se realiza una denuncia. Doctora, una última para despedirla. ¿Cómo se puede contactar quienes nos están viendo con la Defensoría si necesitan algún dato, si tienen alguna denuncia para hacer o si necesitan simplemente conocer información sobre el tema? En la página del Ministerio Público de la Defensa pueden encontrar toda la información y todos los números de teléfonos y las Ahí la estamos viendo direcciones nosotros en pantalla. para poder acceder y poder consultar con un abogado o abogada especializada. Muchísimas gracias por haber venido, un placer. A ustedes. Nos vamos a la pausa con Voz Propia, ya volvemos.